Bienvenidos al módulo de inmunizaciones. Comenzamos con las generalidades de las vacunas. La vacunación busca producir una respuesta similar a la de la infección natural, pero sin peligro para el vacunado, y se basa en la respuesta del sistema inmunitario a cualquier elemento extraño, llamado antígeno, y en la memoria inmunológica. La vacuna puede elaborarse con un microorganismo, una parte de él o un producto derivado del mismo, antígenos inmunizantes. Para hablar de vacunación tenemos que tener en cuenta ciertas definiciones. Comencemos. ¿Qué son los inmunobiológicos? Son los productos que tienen efectos sobre el sistema inmunológico, con capacidad de generar alguna respuesta por el organismo contra un agente específico. Incluye a las vacunas y preparados que contienen anticuerpos de origen humano o animal, tales como inmunoglobulinas y antitoxinas o sueros. Ahora bien, ¿cuáles son ellas? Empecemos por ¿qué es una vacuna? Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que son los antígenos inmunizantes, que al ser administrados inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Continuando con las definiciones, inmunoglobulinas son macromoléculas generadas por el sistema inmune como respuesta a la presencia de un antígeno o elemento extraño. Para fines terapéuticos, pueden obtenerse por el fraccionamiento de grandes cantidades de una solución estéril de anticuerpos humanos, que se utilizan como terapia de mantenimiento para algunas inmunodeficiencias o para la inmunización pasiva tras el riesgo de exposición a enfermedades. La antitoxina es una solución de anticuerpos obtenidos del suero de animales inmunizados con toxinas específicas, que se utiliza para inmunización pasiva y o el tratamiento. Es el caso de la antitoxina diftérica, la antitoxina botulínica antialacrán, la antitoxina antiofídica también. Si nos preguntáramos, ¿qué es la inmunización? Podemos definirla como la inducción y producción de una respuesta inmunitaria específica, protectora, sea por anticuerpos y o por una inmunidad mediada por células, por parte de un individuo sano, susceptible, como consecuencia de la administración de un producto inmunobiológico, la vacuna. El objetivo es producir una respuesta similar a la de la infección natural, pero sin poner en peligro al vacunado, basado en la respuesta del sistema inmunitario a cualquier elemento extraño, es decir, un antígeno, y en la memoria inmunológica, que vamos a tener una inmunización activa, también vamos a tener una inmunización de tipo pasiva. En el caso de la inmunización activa, existen dos formas de adquirirla, una de manera natural y la segunda de manera artificial. La primera, es decir, la inmunización activa natural, se genera por estimulación directa del sistema inmunológico del individuo ante la presencia de la enfermedad. Y en el caso de la inmunización activa de tipo artificial, es la generada justamente por las vacunas. De inmunización pasiva, nos referimos a la transferencia de los anticuerpos ya formados de un individuo a otro. Comprende todos los productos de la sangre, además de la inmunoglobulina intravenosa, productos del plasma, entre otros. En la inmunidad pasiva no hay respuesta inmunológica por parte del huésped. La inmunidad pasiva se puede también adquirir de manera natural o artificial. Veamos un poquito mejor esto. ¿De qué se trata la inmunidad pasiva natural? La misma se adquiere durante el embarazo a través del paso placentario de inmunoglobulina G y durante la lactancia a través del calostro.
Por otro lado, la inmunidad pasiva artificial es la transferencia de anticuerpos ya formados de un individuo a otro de la misma o distinta especie, cuya duración es de aproximadamente 3 meses. Para graficar la temática de la cual venimos hablando, vamos a considerar la respuesta natural del organismo ante la presencia de un patógeno. Un patógeno es una bacteria, un virus, un parásito o un hongo que puede causar una enfermedad. Cada patógeno consta de varias partes, por lo general exclusivas de ese patógeno específico y de la enfermedad que lo causa. La parte del patógeno que provoca la formación de anticuerpos se llama antígeno. Los anticuerpos producidos en respuesta al antígeno del patógeno son una parte importante del sistema inmunológico. Se puede considerar que los anticuerpos son los soldados del sistema inmunológico del cuerpo. Cada anticuerpo del organismo, es decir, de nuestro sistema inmunitario, está entrenado para reconocer un antígeno específico. En el cuerpo tenemos miles de anticuerpos diferentes. Cuando el cuerpo humano está expuesto a un antígeno por primera vez, el sistema inmunológico necesita un tiempo para responder y producir anticuerpos específicos para ese antígeno. Mientras tanto, la persona es vulnerable a la enfermedad. En esta imagen está graficado en forma muy esquemática un antígeno. El antígeno es una molécula ajena o tóxica para el organismo que una vez dentro del cuerpo atrae y se une con alta afinidad a un anticuerpo. Tiene dos regiones, una se llama epitopo o determinante antigénico, que es la zona donde el antígeno se une al anticuerpo, y otra llamada parátopo, que es el área correspondiente de la molécula del anticuerpo. Aquí tenemos un esquema de un anticuerpo. Los anticuerpos son glucoproteínas del tipo gamma globulina que se pueden encontrar solubles en la sangre. ¿Cómo se clasifican a las inmunoglobulinas? Por un lado tenemos de acuerdo con el modo de obtención, es decir, inmunoglobulina estándar se obtiene de un pool de donantes sanos y las inmunoglobulinas específicas o hiperinmunes obtenidas de plasma de donantes preseleccionados por tener elevados niveles de anticuerpos contra la enfermedad o enfermedades específicas, por ejemplo, inmunoglobulina específica contra la hepatitis B, inmunoglobulina específica contra la varicela zóster, inmunoglobulina específica contra la rabia o el tétanos. Por otro lado, también podemos clasificar a las inmunoglobulinas de acuerdo a la vía de administración, ya sea de aplicación intramuscular o de aplicación endovenosa. La composición de los inmunobiológicos conlleva líquido de suspensión, que es agua destilada o solución salina, el medio biológico donde se haya producido el inmunobiológico, valga la redundancia, sustancias preservativas, conservantes, estabilizadores y antibióticos cuyas funciones es inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos virales, en el producto final o para estabilizar el antígeno. Y también tenemos sustancias ayudantes que se utilizan para incrementar la respuesta inmune. Los inmunobiológicos que contienen tales sustancias deben inyectarse profundamente en la masa muscular, pues su inoculación en grasa o intradérmica puede producir irritación local, granulomas o necrosis. Vamos a referirnos ahora a la clasificación de vacunas. Por un lado, una clasificación microbiológica, donde vamos a tener vacunas vivas, atenuadas y las vacunas inactivadas. Y por otro lado, la clasificación sanitaria. En esta vamos a tener las vacunas sistemáticas, vacunas no sistemáticas u opcionales, la vacunación simultánea, las vacunas combinadas y las vacunas conjugadas. Vamos a referirnos brevemente a continuación. Vacunas vivas atenuadas son derivados directamente del agente que causa la enfermedad, virus o bacterias. El agente
es atenuado, es decir, debilitado en el laboratorio. Para producir una respuesta inmune, las vacunas vivas deben replicarse en la persona vacunada. Cuando estas lo hacen, es decir, replican, no causan enfermedad tal como sí lo haría la enfermedad natural. Si se produjera enfermedad, en general, esta sería leve y se refiere como un ESAVI. Un ESAVI es un evento adverso supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. Es un cuadro clínico que tiene lugar después de la administración de la vacuna que podría o no estar relacionado con la misma. Son vacunas frágiles y se pueden dañar o destruir con la luz o el calor. Las vacunas inactivadas se obtienen mediante el uso de medios físicos o químicos sobre las bacterias o virus enteros o totales, antígenos secretados como los toxoides o anatoxinas, u obtención de fracciones inmunizantes virales o bacterianas. Muy a menudo requieren el uso de adyuvantes. La respuesta inmunitaria en estos casos es menos intensa y duradera que en el caso de las vacunas vivas y fundamentalmente la respuesta es de tipo humoral. Se necesitan varias dosis para la primovacunación y para mantener un nivel adecuado de anticuerpos séricos. La protección se desarrolla recién después de la segunda o tercera dosis de vacuna aplicada. Estas vacunas no son vivas, no pueden causar enfermedad aún en personas inmunocomprometidas. Las vacunas conjugadas tienen una proteína como transportador que se conjuga o se une por enlace covalente al polisacárido capsular, que en este caso actúa como un apteno. Provocan una importante respuesta de células T facilitadoras, que son las llamadas células helpers, que son reconocidas por los macrófagos. Esta respuesta inmunológica ocurre también en niños menores de 2 años, particularmente en los lactantes. Tienen respuesta inmunológica secundaria con importantes actividad de las inmunoglobulinas G. Vacunación simultánea se refiere a la administración de 2 o más vacunas en el mismo momento por vías diferentes. Las vacunaciones con vacunas combinadas tienen muchas ventajas, como por ejemplo disminuir el número de inyecciones, se ahorra material, tiempo de administración, la reducción de los efectos secundarios y de exposición a excipientes. Por otro lado, facilitar las oportunidades de vacunación, es decir, aplicación simultánea de vacunas contra varias enfermedades. También este tipo de vacunas combinadas conlleva una mejor aceptación general y del personal sanitario, simplifica también los programas de vacunación, facilita también el transporte, almacenamiento y conservación de las vacunas. Los tipos de vacunas combinadas pueden ser dos, por antígenos distintos del mismo microorganismo, que son las vacunas polivalentes. Y por otro lado, pueden ser antígenos de distintos microorganismos, que son auténticas vacunas combinadas. En el primer caso tenemos las vacunas poliomielítica atenuada oral y parenteral inactivada, la vacuna por rotavirus pentavalente, la vacuna VPH, las vacunas antineumocócicas o también tenemos las vacunas polisacáridas conjugadas contra el neumococo o meningococo. Respecto a la vacuna combinada por antígenos de distintos microorganismos, tenemos a la vacuna triple viral o también las vacunas triple bacteriana, entre otros. Las vacunas sistemáticas presentan un interés individual y comunitario dentro de los programas de salud pública para conseguir elevadas coberturas vacunales que aseguren niveles adecuados de inmunidad colectiva frente a distintas enfermedades. Después tenemos las vacunas no sistemáticas o vacunas opcionales,
Las mismas tienen un carácter individual, requiere indicación médica a la vista de las circunstancias individuales, como por ejemplo la vacuna antirrábica, o ambientales del paciente o ante la aparición de brotes epidémicos. El certificado de vacunación. El carnet de vacuna o la libreta sanitaria debe llevar anotada la fecha de aplicación de la dosis, el número de lote de la vacuna y el establecimiento donde se vacunó. Todas las vacunas del calendario nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican en vacunatorios, centros de salud u hospitales públicos del país. El carnet unificado de vacunación del adulto, como lo vemos en esta presentación, vemos el frente donde se debe colocar el nombre y apellido del paciente, la fecha de nacimiento, el documento nacional de identidad, el teléfono, el domicilio, localidad y la provincia. Y a nuestra izquierda observamos en este gráfico las vacunas que debe recibir o que debe completar el paciente desde los 15 años de edad en adelante. En el dorso del certificado de vacunas nos vamos a encontrar con este cuadro donde figuran la vacuna, el número de dosis, si corresponde a la primera, segunda, tercera dosis o un refuerzo, donde debe ser registrado la fecha de aplicación de la misma, el lote al que corresponde cada uno y, muy importante, la firma de la persona que realiza la vacunación. Como vemos aquí, tenemos el carnet unificado de vacunación de los niños y adolescentes con las mismas características, como explicado en el carnet correspondiente al del adulto. Vamos a tener por un lado los datos filiatorios y hacia el lado izquierdo las vacunas que le corresponden, cuándo deben aplicarse, los refuerzos, entre otros. Aquí observamos que en el carnet de vacunación del niño y del adolescente nos vamos a encontrar con que debe recibir muchas vacunas desde que nace hasta el periodo de la adolescencia. Vamos a observar asimismo que cada una de ellas especifica cuántas dosis son, cuándo corresponde el refuerzo, y en cada una de ellas, cuando al recibir, al igual que en el adulto, deben escribirse la fecha, el número de lote, la firma y el sello del vacunador. Bien, como vimos, las vacunas son muy importantes, son seguras, deben ser aplicadas para prevenir enfermedades. El plan de vacunación se da por etapas, las vacunas están en el calendario nacional de vacunación, son gratuitas, aplicables en centros de salud y hospitales públicos de todo el país y no requieren orden médica. Muchas gracias por su atención.